Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas de la profecía con respecto a los tiempos que vivimos. Estamos ya a 7 meses prácticamente de una pandemia mundial. Dios está tratando con cada nación del planeta Tierra y debemos saber todo lo que está ocurriendo. Nada es producto de la casualidad. Por eso hoy hablaremos de un gran misterio que tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es un concepto de religión en el pensamiento de lo humano. Por eso tenemos que ir a la Biblia, la palabra escrita de Dios, la palabra profética que nos va a enseñar acerca de lo que es la iglesia de Jesucristo y en el tiempo en que estamos viviendo. Todo lo que está pasando hoy en día con respecto a enfermedades como esta pandemia tiene que ver con la profecía. Por eso hablaremos de misterios. Todos los misterios vienen de Dios. Dios es el Dios de todos los misterios y aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, nosotros los seres humanos conocemos de lo que Dios nos permite conocer. Para eso Dios envió profetas para hablar de las cosas del cielo. Hoy la iglesia de Jesucristo es la voz profética. Todos los que somos cristianos y caminamos con el Espíritu Santo y estamos llevando una vida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la oración, vamos conociendo los secretos de Dios. Por eso, bienvenidos a este programa, porque el gran misterio de lo que hoy vamos a hablar se llama la Iglesia de Jesucristo y hablaremos de la Iglesia en el contexto de Israel, del tiempo que Dios determinó para la nación de Israel. Bienvenidos a este programa. Sí, hay que recordar que mañana es 5 de julio, vamos a tener una luna de fresa, se llama. Entonces va a ser un eclipse lunar. Otro eclipse de luna que tenemos este año. El segundo luna de fresa. Es la segunda luna fresa. Y bueno, siempre que vemos, hace 2 semanas hubo un eclipse de sol, así que hemos visto... el terremoto. Exacto, sí, el terremoto aquí en México. Y bueno, siempre donde hay un eclipse de sol, llega un terremoto a esa área. Es por eso que creo que va a venir un terremoto a la región de Asia o África. Puede ser aquí todavía en unas 2 semanas más. Sí, en un mes. Esto quiere probable. decir de que Dios está hablando. Dios habla a través de los elementos de la naturaleza, ya sea la tierra, el fuego, el aire, el agua. 4 elementos que Dios usa para hablar a las naciones de la tierra y Dios nos está hablando. Hoy se está conociendo en México acerca de los semáforos, Sí. como señales del riesgo del contagio del coronavirus. Pero Dios tiene su propio semáforo. Dios puso el sol, la luna, las estrellas y marca los tiempos aquí en la tierra. Y debemos conocer las señales de Dios. Por eso estamos estudiando de la Biblia. En esta pandemia hemos tenido la oportunidad de estar estudiando más de las Escrituras, más de la palabra de Dios, y Dios está revelando todo lo que está aconteciendo y lo que pronto también va a suceder. Por eso hoy hablaremos de los misterios que Dios ha ido revelando, porque las cosas reveladas son para nosotros los hombres. Puedes leer en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Allí habla de cómo los misterios son de Dios y Él las revela a nosotros, los seres humanos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso nosotros no podemos entender nada de lo que está pasando con respecto a esta pandemia y a cualquier situación en el planeta Tierra, a menos que lo consultemos con Dios. Para eso es la oración. Jesucristo el Señor vino a abrir el camino de la tierra al cielo y hoy podemos orar y Dios nos lo revela.
En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración, cuando le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos muestre qué está pasando, que nos explique, Dios es Dios de bondad, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de luz, y Él quiere que todo ser humano camine en la luz de la verdad. Porque hoy en día hay un enemigo del hombre que está trabajando en las tinieblas y está tratando de empañar la verdad. Está tratando el enemigo de confundir, por eso hay tantas falsas noticias que muchas personas están creyendo más en la mentira, más en lo falso que en la verdad. Por eso tenemos que ir a la Biblia, todo debe ser enseñado conforme a la palabra, debemos conocer todo con respecto a la Biblia, la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos da la sabiduría necesaria para entender y para enfrentar los problemas de la vida diaria. En Amós capítulo 3, versículo 7, la Biblia habla de que Dios revela sus secretos a los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso Dios envió profetas, muchos profetas en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios hablaba a través de los profetas. Uno de los primeros profetas que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, se le conocen como el Pentateuco, fue Moisés. Moisés fue un profeta de Dios. Dios le reveló todo lo que se tenía que escribir, por eso hoy conocemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son 5 maravillosos libros que hablan acerca del principio y de cómo el hombre cayó en pecado y cómo Dios estableció un plan de salvación para todas las naciones del planeta Tierra, comenzando con Abraham. Así que estos 5 primeros libros son importantes. De allí Dios empezó a enviar otros profetas porque el pueblo de Dios, Israel, era duro de entender. Eran personas que se contaminaban con las costumbres de las naciones alrededor. Estas naciones, conocidas como naciones paganas, adoraban al sol, la luna, las estrellas, adoraban la creación. A esto se le llama idolatría, y Dios abomina la idolatría porque la adoración a los ídolos mueven a los demonios. Por eso había mucho movimiento de demonios desde el Antiguo Testamento cuando se adoraba a un ídolo. Se le conoce como el adulterio espiritual. Dios creó a la nación de Israel para adorar a Dios, porque Dios quería que a través de Israel todas las naciones paganas conocieran la verdad, porque eran politeístas, adoraban a muchos dioses, todas las naciones. La única nación que adoraba al Dios único y verdadero era Israel. Dios se reveló a esta nación Israel y Dios iba a hacer una obra especial para todas las naciones por medio de Israel. Pero ¿qué sucedió? Israel, cuando estuvo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, se contaminó con las prácticas de estas naciones. La Biblia habla acerca de esta contaminación. Lo leemos en el libro de Levítico. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuidado con contaminarse con las prácticas de las naciones de Canaán, así como también tengan cuidado de regresar a las prácticas de Egipto. Salieron de Egipto, van a entrar a Canaán. Ahora tengan cuidado de la adoración a otros dioses, porque van a moverse muchos demonios que les van a atormentar y los van a poner en cautividad de esclavitud. El pueblo de Israel no fue creado para ser esclavo, salía de la esclavitud de Egipto.
400 años de esclavitud en Egipto, era un pueblo libre. Entonces, ¿cómo regresarían de nuevo a la esclavitud? En la adoración a ídolos, en la adoración a dioses extraños. Es el adulterio espiritual, y del adulterio espiritual viene ya el adulterio sexual, el adulterio físico, la perversión sexual, la lujuria, la concupiscencia, y el adulterio tanto espiritual como sexual contamina la tierra. Por eso la tierra, dice la Escritura, va a vomitar a los moradores pecadores que están sobre el territorio. Dice la Escritura en Levítico capítulo 18, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí está diciéndole Dios: no andes ni de acuerdo a la costumbre de Egipto ni a las de Canaán. Sigamos leyendo un poco más adelante, versículo 24 al 26. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Este capítulo 18 que estamos leyendo en Levítico habla de toda la inmoralidad sexual que viene por la adoración a ídolos. Por eso empieza diciendo el Señor en el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Dios está sancionando ahora la fornicación. El sexo fue creado por Dios para establecer familia en el planeta Tierra, pero cuando el sexo es usado en prácticas propias de la idolatría, de la adoración a otros ídolos, cuando el sexo es dominado por las pasiones de la carne, fuera del matrimonio, entonces los demonios empiezan a participar allí, y en lugar de haber hijos de Dios, hay hijos del maligno. En muchos textos bíblicos habla de hijos de fornicación. Así que todo este capítulo habla de todo ello. Vamos a ir más adelante, dice el versículo 20 al 23. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Dios, de tu Dios, yo Jehová. No echarás con varón No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni ningún animal ni tendrás con ningún animal ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Todo esto Dios lo reveló al pueblo de Israel, diciéndole: ustedes serán un pueblo santo, apartados de toda contaminación sexual, de toda contaminación que viene de la adoración a dioses extraños. Los pueblos de Canaán adoraban dioses extraños y se habían corrompido en lo sexual. Egipto adoraban dioses extraños y se habían corrompido en lo sexual. Por eso Dios sancionaba fuertemente las prácticas de otras naciones, las naciones paganas. El pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18 acerca de otra exhortación que hace Dios
al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Donde hay la práctica de la idolatría, se adoran dioses paganos, dioses extraños. No solamente hay perversión sexual o corrupción sexual, hay degeneración sexual, sino también prácticas del oculto, brujería, hechicería, santería, espiritismo. Toda esta práctica tiene que ver con lo oculto. Y todas estas prácticas, partiendo de la adoración a ídolos, mueven demonios. Son los demonios que empiezan a dominar la mente de las personas, el alma de las personas, los sentimientos de las personas, el cuerpo de las personas, y están cautivas. Por eso Dios levantó a la nación de Israel para hacer luz en medio de las naciones paganas. En el capítulo 19 de Éxodo encontramos el pacto que Dios establece en el monte de Sinaí. Es cuando Dios establece en los 10 mandamientos, los estatutos, y Dios le dice al pueblo de Israel quién sería Israel. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos entonces el pacto de santidad que Dios establece con la nación de Israel. Si la nación se mantiene en santidad, apartado de ídolos, apartado de demonios, entonces serán el pueblo de Israel un especial tesoro. Dice aquí, me seréis un reino de sacerdotes, o sea que podrán interceder por las naciones paganas de la tierra. Un sacerdote es el que se pone en medio del pecador y el Dios que nos ama, el Dios de santidad. Es el que se pone delante de Dios a favor de la tierra. Por eso Dios le dijo a la nación de Israel, ustedes serán un reino de sacerdotes a favor de las naciones de la tierra. Las naciones paganas están dominadas por espíritus de maldad. Ellos están cautivos y no saben lo que están haciendo. Ellos creen que están disfrutando la fornicación, el adulterio, el robar, el codiciar, el hacer injusticias. Todo ello lo están haciendo y no están conscientes de todo el peligro en el que están. Están caminando en un camino de muerte. Hay que alumbrar el camino de ellos. Hay que decirles, deténganse de estar caminando al camino de la muerte eterna. Por eso Dios levantó a la nación de Israel para alumbrar, ser un rey de sacerdotes, y no solamente de sacerdotes, sino de gente santa, porque hay que caminar apartado de la contaminación espiritual de los demonios. O sea que estamos aquí en la tierra donde el príncipe de este mundo es Satanás,
y hay un ejército de demonios que están distribuidos en todas las naciones del planeta Tierra. El diablo no puede estar presente en todas las naciones, no es omnipresente. En cambio, nuestro Dios sí es omnipresente. Entonces el diablo, como no es omnipresente, distribuye su ejército de demonios en cada nación de la tierra. Por eso Dios estableció primeramente a la nación de Israel como un pueblo de santidad para alumbrar a las naciones paganas y que las naciones paganas reconocieran que solamente hay un Dios, el único creador de los cielos y de la tierra, el Dios que no cambia. Dios es amor y de tal manera ama Dios al pecador que envió a su Hijo Jesucristo para salvar a las naciones. Esto ya sucedió hace 20 años hacia atrás, pero dice la Biblia que Jesucristo fue rechazado por algunos judíos, solamente algunos creyeron en él, pero la gran mayoría de nosotros los gentiles hemos creído en Jesucristo. Por eso Dios dio nacimiento a otro pueblo con las mismas características, un pueblo que debería caminar en santidad para alumbrar a las naciones de la tierra. ¿Y cuál era ese otro pueblo? La iglesia. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo de Dios, es un pueblo que Dios formó de una manera sorprendente, extraordinaria, de una manera sobrenatural, que nada tiene que ver con la lógica y el razonamiento de lo humano, porque tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. De otra manera, la iglesia es el poder espiritual en el planeta Tierra para confrontar demonios. Los demonios son poderes espirituales aquí en la tierra. Como falló la nación de Israel, Dios levantó ahora a otra nación llamada iglesia y le dio el poder del Espíritu Santo para confrontar demonios. Por eso la comisión dada por Jesucristo es: en mi nombre echarán fuera demonios. Podemos leer Marcos 16, 17 y 18. Allí está la comisión dada por Jesucristo a la iglesia, a todos los que hoy somos cristianos. Hemos sido llamados a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Este es el llamado. Lo que no hizo Israel, ahora nosotros, los cristianos que formamos parte de la iglesia, hemos sido llamados a hacer todo ello en lo espiritual. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder, el poder que viene del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. No podemos predicar el Evangelio de Jesucristo si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es el poder espiritual de Dios en el planeta Tierra, es la voz profética de Dios, y ahora la iglesia también es real sacerdocio. Somos sacerdotes. Podemos ponernos delante de Dios a favor de cualquier nación, de cualquier ciudad, y decirle: Padre, te pido perdón por los pecados de Villahermosa, los pecados de Coatzacoalcos, los pecados de Tuxtla Gutiérrez, los pecados de cualquier ciudad, los pecados de todo México, Señor. Pido perdón por los pecados de tanta idolatría de nuestra nación, de tanta injusticia, de tanto derramamiento de sangre inocente, de tanto adulterio, de tanta fornicación. Padre, perdona los pecados de nuestra tierra, Señor, y podemos clamar a la sangre que Cristo derramó en la cruz para que México sea perdonado de todo pecado, sea limpiado de todo pecado y encuentre el perdón de Dios, encuentre la gracia de Dios. Por eso la iglesia cumple un papel muy importante. Lo que no hizo Israel, ahora nosotros lo estamos haciendo, porque también nosotros somos llamados a ser un sacerdocio aquí en la tierra, una nación santa, linaje escogido por Dios, y sobre todo somos reyes porque ejercemos autoridad y poder.
el ámbito en que nos movemos nosotros los cristianos es el ámbito de lo espiritual, no en el mundo de lo natural, sino en lo espiritual. Y cuando nosotros entramos a lo espiritual y reprendemos demonios, entonces podemos establecer el reino de Dios en la tierra. Jesucristo dijo, Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Puedes leer Mateo primero, Mateo 12:28 y 29. Son palabras dichas por Jesucristo. Este es el llamado para la iglesia de Jesucristo. Es el poder de Dios. No estoy hablando de ninguna denominación cristiana en la tierra. Hay muchos que confunden lo que es la religión cristiana con lo que es la iglesia que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Dios se basa en su palabra, no en el pensamiento de lo humano. Vamos a leer lo que Jesucristo Pero si yo, dijo. por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí están las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando de atar al hombre fuerte, de atar al diablo para reprender demonios. Esto es lo que significa todo ello. Así que por eso Jesucristo habló de grandes señales bajo el poder del Espíritu Santo que harían los cristianos. Ahora sí, vamos a leer primeramente Marcos 16:15 y después el 17:18. Y les dijo, id por todo el mundo. Por todo el mundo, por todas las naciones. Y predicad el Evangelio. Prediquen el Evangelio del reino, el reino que se establece echando fuera demonios. Fue lo que dijo Jesús, Mateo 12:28. Entonces Jesucristo está dando la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio del reino. Aquí es importante hacer notorio que Jesucristo les estaba hablando ya en la vida resucitada. Sí, ya Cristo porque ya había muerto resucitado. y había resucitado, sí. Y fue cuando se apareció a ellos y les da la gran comisión. Sí, la iglesia nace en la resurrección de Cristo. Así es. La iglesia predica vida, no muerte. Así que por eso tenemos toda la autoridad dada por Dios. Así es. En Cristo Jesús. Entonces luego vamos continúa. a ver las 4 señales. Así es. 5 señales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, número 1, echarán fuera demonios. Ahí está, la lucha es contra los demonios. Número 2. Lo que no hizo Israel, ahora nosotros, ¿sí? Nos encomendó el Señor. Así es. Israel se enfrentaba a enemigos, pero personales, o sea, en el mundo de lo natural. De lo natural. Pero nosotros nos enfrentamos a espíritus malignos. Pero la causa por la guerra cual espiritual. El Señor llamó a Israel a ser una nación santa, sí, y a enfrentarse a las naciones paganas, así es, era por el mover de demonios, sí, a través de la idolatría. Así es. Esta revelación ya vino a nosotros, los cristianos, después de la resurrección de Cristo. Así es. Empezó Dios a revelar acerca del mundo espiritual que se mueve detrás del escenario de lo natural. Por eso podemos tener discernimiento de todo ello, sobre todo en este tiempo en que vivimos, siglo XXI, porque estamos pronto al arrebatamiento de la iglesia. Cristo está pronto a regresar. Pues número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Y esto es para todo cristiano. Sí, no nada más es para unos cuantos cielo, o para los que están en un ministerio. El lenguaje del Espíritu Exacto. Santo. Número no 3. es español, no es inglés, no es francés. Es Número, el idioma de guerra contra los demonios. Es nuestro modo también de comunicarnos con Dios directamente. Sí, y es a través para de cualquier Jesucristo. persona. No es Así nada es. más para un pastor o para un apóstol. Es para cualquier persona que crea en Jesucristo. Porque Por eso la palabra de Dios se predica dice el evangelio que del el que reino. habla en lenguas, habla con Dios misterios. Y el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Así que todos
todo creyente debe de hablar en lenguas. Así lo dice la Biblia, lo enseña. Bueno, número 3, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Número 4, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, la 4 es la de si bebieres Bueno, cosa son 5 mortífera. realmente. Así es, todo esto habla del poder del Espíritu Santo manifestado en hombres y mujeres aquí en la tierra cuando cumplen el llamado de Jesucristo de predicar el Evangelio en todo el mundo. Esto no es religión, cualquiera puede tener una religión cristiana, cualquiera puede ir a una iglesia. Hoy muchos quieren ir a las iglesias. ¿Cuál es el propósito? Dios quiere de que nos enfrentemos a los demonios causantes de todos los problemas aquí en la tierra. Este virus COVID-19 no es más que un demonio que hay que aprender a reprenderlo. Hemos dado tanta enseñanza de cómo enfrentar las circunstancias adversas que el enemigo ha traído en este año 2020. Por eso tenemos que aprender qué es la iglesia. La iglesia fue dada a conocer por Jesucristo en un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, llevó a sus discípulos al norte de Galilea, a un lugar apartado de Galilea que se llama Cesarea de Filipos. Hoy se llama Banias ese lugar. Ese lugar no era más que un santuario pagano, un santuario de idolatría, un santuario de sacrificios de animales y humanos. Ofrendaban al dios Pan, el dios Pan, el nombre Pan. De allí viene el término pánico, miedo. Por eso el diablo usa el miedo, el pánico, para paralizar la fe de muchas personas. En esa región de Cesarea de Filipos, allí se adoraba al dios Pan. Era un dios cuya figura era mitad hombre y mitad cabra. Era el diablo personificado allí. Era el dios que cuidaba la naturaleza. Y alrededor de esa cueva, estamos viendo una cueva, esa era la cueva de sacrificios. Allí tiraban todos los sacrificios que hacían los pueblos paganos del norte, del sur, del este, del oeste. ¿Cuáles eran esos pueblos? Bueno, las regiones más cercanas eran Líbano, era Siria, era Jordania, era la región de Decápolis. Era la región donde estaba el Gadareno, la tierra de Gadara, del otro lado del mar de Galilea. Era tierra de gentiles y todos los gentiles que adoraban a ídolos, adoraban dioses paganos, iban a hacer sus sacrificios a ese lugar. Y en la columna, o sea, al pie de la montaña, vemos unos nichos. Esos son nichos donde se ponían las imágenes de los ídolos. Ponían ídolos, eran nichos de los ídolos paganos que ponían allí. Así que Jesucristo un día, dice la palabra de Dios, está en Mateo 16, los llevó a esa región. Hizo la pregunta Jesucristo a sus discípulos. La pregunta fue, ¿quiénes dicen que yo soy? Era importante contestar quién es Jesucristo aquí en la tierra. Y el apóstol Pedro, por revelación dada por el Padre, por el Espíritu Santo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esta palabra no te la reveló carne o sangre, no fue una revelación que vino de lo humano, fue revelación espiritual que vino del cielo, revelación de mi Padre. Es la revelación que Cristo es el ungido de Dios, vino del cielo a los propósitos de deshacer las obras del diablo. Era el Cristo, el Mesías prometido. Y Jesucristo le dijo a Pedro, ahora Pedro, sobre esta roca, sobre tu declaración de que yo soy el Cristo, ahora sobre esta declaración yo voy a edificar mi iglesia. La palabra iglesia la mencionó por primera vez Jesucristo. Sobre esta roca, sobre esta declaración que has hecho, Pedro, voy a edificar mi iglesia, dijo Jesús, y las
puertas del infierno, las puertas de esta cueva donde es el infierno. A esa cueva que estábamos viendo hace un momento se le llamaba el infierno. Jesucristo fue objetivo al dar la enseñanza de una manera práctica para que todos lo entendieran, que la guerra iban a ser contra los demonios, contra la idolatría. Por eso Jesucristo le dijo, las puertas del Hades, las puertas a donde van los muertos, las puertas del infierno, las puertas de esta cueva no van a prevalecer ante la iglesia de Jesucristo. A ustedes los cristianos les voy a dar las llaves del reino. Desde la tierra van a abrir los cielos. Y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten será desatado en los cielos. Jesucristo está hablando de la autoridad y el poder dada a la iglesia de Jesucristo, que será fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que la iglesia es el poder espiritual de Dios en la tierra para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Es el poder de Dios. Por eso Dios hizo hace 2020 años atrás un gran milagro. Dio entrada a la iglesia. Un pueblo que no era pueblo fue llamado a ser pueblo. ¿Dónde está lo extraño? ¿Dónde está lo misterioso? ¿Dónde está lo extraordinario? Está en lo siguiente. Dios de los pueblos paganos, debido a que Israel no quiso ser la nación de santidad que Dios demandaba y siempre se contaminaban con las naciones paganas, para el pueblo de Israel los paganos eran personas inmundas. Entonces Dios hizo un movimiento extraño de las naciones paganas, de los pueblos de idolatría, de aquellos que adoraban dioses extraños, aquellos que practicaban la brujería, la hechicería, la santería, aquellos que estaban en el pecado del adulterio, la fornicación, aquellos que eran injustos, aquellos que estaban en maldad. De ese pueblo de paganos, Dios iba a hacer una transformación en las vidas de esas personas, los cambiaría de ser personas malas a ser personas buenas. Y Dios le llamaría iglesia. Este es el movimiento extraño que hizo Dios. Este es el movimiento extraordinario que hizo Dios. Por eso la iglesia es un cambio y una transformación. El cristianismo representa cambio y transformación. Cristo salva a la persona más mala y perversa y la transforma. Este es el llamado que Cristo hace a las naciones del planeta Tierra. Este es el gran amor de Dios que tiene a todo ser humano aquí en la tierra. Por eso se predica el Evangelio a todos los pecadores en la tierra, para que todos se arrepientan de su maldad, se arrepientan de lo que están haciendo y se conviertan a Dios. El camino es Cristo Jesús. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Bueno, y por eso nosotros debemos obedecer, porque el pueblo judío, por su rebelión o desobediencia a Dios, por eso Dios les dijo ahí en Romanos 19, ¿no? Dice: también os digo, ¿no ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Es la lectura que tenemos en Romanos 10, dice 19 al 21. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, ¿qué dice? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso nosotros debemos de obedecer. Aquí en la carta a los romanos, el Espíritu Santo está mostrando la comparación entre Israel y la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? Está escrito en Romanos 10, del 19 al 21. Allí dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Se refiere a la iglesia que formaban parte de las naciones paganas.
¿De dónde venimos nosotros los cristianos hoy? El que no era adúltero era fornicario, el que no era ladrón, el que no era perverso y malo. En fin, venimos de la maldad. Si una persona no era mala en sí mismo como adúltero o fornicario, posiblemente su papá, si no su papá, su abuelo o su bisabuelo. Hay 4 generaciones heredadas de maldad. Así que la maldad está en la familia. Por eso Dios llamó a Abraham y le dijo, salte de tu familia está bajo maldición. Así que Abraham y Sara obedecieron, salieron y Dios hizo una obra nueva con Abraham y Sara. Por eso nace la nación de Israel. Pero la nación de Israel le falló a Dios. Entonces Dios movió a celos a la nación de Israel, levantando un pueblo. Ese pueblo que odiaban los judíos, ese pueblo que abominaban los judíos, ese pueblo que rechazaban los judíos, ahora ellos serán el pueblo escogido de Dios y le llamaré, dice Dios, iglesia. Estos somos nosotros los cristianos. Ahí dice en Romanos 9. Por eso nosotros no podemos enorgullecernos en nada. Así es. No, es que es por la gracia y el favor de Dios que fuimos llamados realmente a la salvación. El pueblo judío es una bendición para el pueblo cristiano, porque de los judíos viene nuestra salvación. Sí, porque todavía Dios no ha eliminado a los judíos. Para nada. No, para nada más, fue un tiempo. Fue un injerto. Dice la palabra en Romanos, enseña que es un injerto. Pero bueno, ahí tienes una... Bueno, en Romanos 9:25, ahí dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que tenemos en la carta a los Romanos cómo Dios muestra su amor para todas las naciones gentiles, las naciones paganas. Todos nosotros, los que somos mexicanos, somos gentiles. Venimos de prácticas de adorar dioses extraños, de supersticiones, en fin, de donde no hemos caído cuando no conocíamos a Dios. Pero un día oímos el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor y ahora le servimos. Por eso sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, por eso no descuidamos nunca a Israel. Puedes leer Romanos en el capítulo 1, dice la Biblia de que primero debe ser la salvación a los judíos. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está, predicamos el Evangelio, nosotros los gentiles, somos cristianos gentiles, predicamos el Evangelio. ¿A quiénes debemos bendecir en primer lugar? A los judíos. A los judíos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué es el Cristo era judío. Así es, nosotros fuimos así, injertados, dice la palabra, por la rebelión y desobediencia del pueblo de Dios. Leamos 11:17 para que veamos cómo fue el injerto. Fuimos injertados, dice la Escritura, fue una operación quirúrgica que hizo Dios en lo sobrenatural. Por eso es algo sorprendente, algo extraño al pensamiento de lo racional. ¿De dónde viene la iglesia? La iglesia no es una organización creada por el hombre. La iglesia nada tiene que ver con los asuntos terrenales, asuntos del hombre aquí en la tierra. Tiene que ver con los asuntos del reino de Dios. El reino de Dios viene del cielo. Por eso todos los días oramos en la oración al Padre nuestro diciendo, vénganos tu reino. El reino se establece. Hágase tu voluntad. Mateo 12:28. El reino se establece echando fuera demonios. Por eso cuando nosotros ejercemos autoridad echando fuera demonios de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una colonia, de una ciudad, de una nación, estamos estableciendo el reino de Dios en lo espiritual.
porque más adelante veremos físicamente ya establecido el reino de Dios en el reino de Jesucristo, el reino de 1000 años. Cristo viene a reinar. En otro programa estaremos hablando un poco más acerca de ese futuro, pero hoy estamos hablando de cómo Dios hizo una operación quirúrgica para dar entrada al a pueblo, la iglesia, al pueblo a gentil, nosotros, al los pueblo cristianos, gentil, al pueblo gentil, porque nosotros no éramos merecedores de nada. no de éramos ello. pueblo de Dios. No éramos pues. pueblo de Dios. Los judíos sí, Por la era el pueblo que Dios misericordia. eligió y escogió y hizo. Dios nos escogió, pero para darle celos al Así pueblo de es. Israel. Así que vamos a leer lo que dice Romanos 11, 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hasta allí. Aquí habla de que las ramas fueron desgajadas. ¿Cuáles ramas? Los judíos. Los judíos fueron desgajados. Esta es la operación quirúrgica que hizo Dios. Dios quebró, tronchó las ramas originales del olivo. La raíz es Jesucristo. Entonces, Cristo es la roca, pero quebró las ramas naturales y del olivo silvestre. El Injertó, Señor fue hacia afuera así, y del olivo a los gentiles. que es dañino, el olivo silvestre, Exacto. agarró las ramas y las injertó en la raíz del olivo. Así que por un tiempo Dios apartó esas ramas naturales, por un tiempo, para darle entrada a las ramas silvestres que somos nosotros. Nosotros tenemos un tiempo temporal como cristianos aquí en la tierra. Por eso el tiempo se está acabando, estamos en el siglo XXI, estamos ya en el último tiempo del trabajo de la iglesia cristiana. Por eso todo esto lo debemos saber. Y dice aquí que hemos sido injertados. ¿Puedes leer versículo 9, 19? 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Hasta ahí. No, El pueblo de Israel fue desgajado por ser incrédulos, porque se contaminaron con las costumbres paganas de los pueblos. No quiso creerle a Dios. Los 10 mandamientos de santidad no los quisieron creer ni obedecer. Entonces Dios los desgajó y llamó a un pueblo que no era santo y lo hizo santo. El pueblo pagano lo convirtió en santo Dios. Este fue el movimiento extraño de Dios. Entonces dice aquí, por la incredulidad de los judíos fueron desgajados, pero nosotros por la fe estamos injertados. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Por fe. Hemos creído que Jesucristo tomó mi lugar porque yo soy el pecador, yo debo morir como pecador. Pero Jesucristo tomó mi lugar para morir por mí y he creído, eso es fe, el hecho de haber creído Creer que todos en nuestros su pecados, muerte y su resurrección. todos nuestros pecados fueron totalmente puestos en Jesús. Puestos en Jesús, Él limpió mis pecados. Entonces para vivir solamente ahora por una haber vida creído, santa y obediente a Dios. por haber creído en la obra de Así Jesucristo es. en la cruz del Calvario, que fue mi sustituto, el Cordero que me sustituyó en mi muerte, por haber creído ello, soy salvo. Así es la salvación. perdonado. Entonces dice, por la fe estás en pie. Ahora dice Dios, no te enorgullezcas. Cuidado con el orgullo cristiano, en el orgullo espiritual. Cuidado con ensoberbecerte, dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a Israel porque estaban orgullosos de que eran el pueblo escogido. Y que eran las ramas naturales, dice. Eran las ramas naturales. Por eso, para el pueblo de Israel, todas las naciones eran inmundas. Eran cosas muy apartadas de ellos, los únicos santos eran ellos, se enorgullecieron, por eso Dios los quitó el orgullo. Acuérdate que dice la Biblia que un día un ángel en el cielo llamado Lucero, por el orgullo, cayó. Por eso, antes de la caída es el orgullo.
Hoy se llama a ese ángel Satanás el diablo. El diablo trata de enorgullecer a la gente, poner un espíritu de orgullo, de vanidad, de vanagloria, que el hombre lo puede. De soberbia. De soberbia. Por eso Dios dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, tampoco a ti te va a perdonar. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito. Hoy estamos en tiempos de juicio para algunas personas con esta pandemia, juicio para los que están apartados de Dios en el mundo entero, pero estamos también en un tiempo de prueba para todos los que somos cristianos. Tiempos de juicio, tiempos de prueba. Juicios para los apartados, para que se acerquen a Dios. Prueba para los que somos cristianos, para que nos afirmemos en el llamado que Dios nos ha dado para trabajar en la cosecha que ya comenzó. Estamos en el verano de la cosecha. Seguiremos hablando acerca de las grandes bendiciones que tenemos hoy como cristianos, como iglesia de Jesucristo. Queremos terminar enviando una palabra de oración para aquellas personas que están afligidas, angustiadas o están enfermas debido al coronavirus o a cualquier otra enfermedad. Cree en el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos ama, amigo, amiga. Él quiere siempre liberarnos y sanarnos. Vamos a ejercer la autoridad que tenemos en Cristo para echar fuera ese espíritu de enfermedad y desatar la sanidad en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios te ama, ama a tu familia. Dios quiere que estemos siempre en su amor, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros y orando unos por otros. Y es lo que haremos aquí, orar por cada persona en su necesidad. De gracia hemos recibido para dar de gracia. No somos mejores que nadie, somos solamente llamados por la misericordia de Dios a servirle al Señor, bendiciendo al prójimo, y lo haremos en este momento. Oramos. Padre, nos unimos en oración conforme a tu palabra que dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en un propósito, lo harías. Es tu palabra, bendito Dios, y estamos declarando las promesas de salud, promesas que en Cristo Jesús son sí y amén sobre personas que crean en Jesucristo. Por eso tomamos la autoridad en el nombre de Jesús para remitir todo pecado. Estamos pidiéndote perdón por los pecados de cada persona. Remitimos todo pecado y clamamos para que la sangre preciosa de Jesucristo limpie de pecado a personas, familias, a comunidades enteras en el nombre de Jesús. Estamos declarando que el poder del Espíritu Santo ahora se manifiesta liberando de toda cautividad a cada persona. Reprendemos el coronavirus, reprendemos la muerte. Muerte, te vas fuera de cada persona, de cada familia, de cada territorio en el nombre de Jesús. Jesucristo, Él resucitó de los muertos, Él está vivo y se manifiesta bajo el poder del Espíritu Santo por la palabra hablada, la vida de Jesucristo en personas, familias, territorios en el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor en cada lugar y estamos desatando la sanidad en cada cuerpo porque escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra, todo cuerpo se alinea a esta palabra, recibe tu sanidad, recibe la sanidad en tu familia, recibe la sanidad en tu comunidad, en el nombre de Jesús. Lo estamos declarando dicho y hecho, y la gloria y la alabanza es para Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y damos gracias, Señor, por la oportunidad de predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho. Amén. Para cada uno. Y amén. Pues agradecemos que estén siempre atentos a la palabra de profecía. Siempre hay que estar pendientes de todo lo que Dios está hablando. Dios es bueno. Mañana tendremos servicios online. Sintonícennos en YouTube, en Facebook a las 12 del día. Un servidor, el pastor José David. Seguimos hablando palabra importante de profecía para estos tiempos. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestras bendiciones a toda la familia y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde a todos.